Mari Carmen Cortés, gracias de nueva cuenta por estar con nosotros, conductora de Fórmula Financiera. Pues no deja de ser una buena noticia, pero es para seguir conversando. No sé si de fondo, Mari Carmen, a partir de la información con la que tú cuentes, haya un arreglo sustancial. Mira, Mario, yo me parece bueno, cierto, yo ya daba caso por un hecho que se iba a llegar a un acuerdo, que la huelga no se iba a poder sostener, que es una huelga que, como ya decíamos, Mario, es sui generis, porque el servicio nunca se suspendió y la empresa dijo que realmente el servicio va a mantenerse. El problema es que, gracias a Dios, no ha temblado, pero imagínate que hay un temblor ahorita y tiene que haber mantenimiento, tiene que haber todo eso y no habría trabajadores. O sea, sí es importante que no haya una huelga, muy importante. Claro. Qué bueno que se llegó a que sigan las pláticas. Yo no sé cómo van a llegar a un acuerdo, porque llevan 3 años negociando, Mario, sobre este tema. Ahorita quiere un aumento salarial del 7.5%, pues tomando en cuenta la inflación. El tema de los trabajadores nuevos que se quieran jubilar bajo las mismas condiciones que los actuales, pues la empresa dice que no da. Y no da, o sea, si tú antes te jubilabas a los 25 años de servicio y habías empezado a trabajar a los 18, pues te jubilabas muy joven. Ahorita ya te tienes que jubilar a los 60, 65 años de edad, porque tu expectativa de vida pues es de 80, 85, y entonces no puede ser que te jubiles a los 50, por más que hayas trabajado 25 o 30 años en la empresa, ¿no? Dependiendo de la edad que empezaste. Entonces creo que se respetan los derechos de los trabajadores antiguos, pero no de los nuevos, eso tienen que cambiarse. No, Y pero no sé además, qué Mari va a Carmen, pasar. cuando, digamos, y esto se habla mucho en foros de pensiones, en fin, de los que tú estás muy enterada, sobre todo cuando las condiciones de salud han mejorado tanto y de prevención, ahora se está llegando a los 65, a los 70, pues en condiciones óptimas laborables, pues, ¿no? Sí, claro, entonces imagínate que te jubilas a los 50 con el 100% de tu salario y de repente resulta que si es así va a haber más trabajadores pasivos que activos. ¿Qué empresa lo sostiene? Cuando Exacto. además la tendencia es a que cada vez menos usemos la telefonía fija. Sí usamos el internet, desde luego, y mientras no le den televisión abierta o no le den cable a Telmex, pues tú ya, pregúntame, yo te pregunto a ti, Mario, ¿cuántas veces al día te levantas el teléfono fijo de tu casa para hacer una llamada? Uy, no. Yo hasta se me olvida que existe, de repente suena y casi siempre es por promoción de un banco y cuelgas, ¿no? Creo que no O está ni sea, conectado, pero bueno, sí, sí. yo, yo creo que haré una llamada o dos a la semana del teléfono fijo. O sea, realmente lo tenemos, yo lo tengo, yo lo que sí tengo es mi Infinitum, sí lo Sí, tengo, no, mi bueno, servicio eso, de internet. es que eso sí, pero eso habla mucho, Mari Carmen, de dos cosas. El giro que ha tomado la empresa como, ahora sí que como su vocación, como empresa misma, ¿no? Ya no es instalar teléfonos, es instalar puntas, últimas millas, ¿no? Y por Sí. otra parte, las tecnologías que han desarrollado, mismas que permitieron la continuidad de negocio en estas horas, pues también tienen un impacto en el número de posiciones laborales, porque hay un tercer punto, que es esta solicitud para contratar a más de 1,400 personas en plazas no ocupadas, ¿no? Sí, creo que eso también es un tema que la empresa dice que no, pues si son demasiados, si ya que empresa va modernizándose, tan se modernizó que ninguno de nosotros tuvimos en 24 horas ningún problema con el servicio, afortunadamente, ¿no? Y digo, y afortunadamente eso podemos darle gracias a Dios a que tú quieras, no tembló, porque lo que sí no había, bueno, me imagino que en un caso de emergencia se hubiera reaccionado el sindicato, ¿eh? Yo creo que no podían haber sostenido una huelga si realmente hubiera habido una emergencia nacional, ¿no? Eso supongo. Pero Así bueno, es. gracias a Dios no fue necesario, ¿no? Pues sí. Pero los trabajadores siempre han respondido y Telmex siempre ha respondido en caso de emergencia, eso hay que decir. Oye, Ahora Mari, vienen estas semanas de negociación, a ver qué pasa. así es. Oye, Mari Carmen, y aprovechando tu presencia, pedirte para la audiencia de este espacio de Joaquín un comentario sobre la inflación. Te escuché en la mañana con Ciro y te puedo decir que no dejaste muy bien mi viernes, pero bueno, hay que escucharlo. Pues mira, es que es una inflación muy elevada, ya estamos en 8.16%. Era lo que más o menos anticipaban los analistas del sector privado, 8.1, 8.16 es más del doble de la meta máxima del Banco de México, que es de 4%. Es la inflación más elevada en más de 22 años. La inflación es una mala, mala noticia. Quien más perjudica es a los más pobres. Si tú ves la inflación, los productos que más subieron son los agropecuarios, los pecuarios, las frutas y verduras, que en promedio subieron más del 16%.
Entonces, los que tenemos cierto poder adquisitivo, pues enfrentamos mejor, ya no diga los muy ricos, enfrentamos mejor la inflación, ¿no? Pero los que tienen menos ingresos destinan el mayor porcentaje de sus ingresos para comer. Entonces, si esta inflación alimenticia es del 15% en promedio y más del 60% de su ingreso lo destinan a comer, a gastos alimentarios, pues le está dando un golpe muy severo. La inflación siempre, siempre, siempre golpea más a los más pobres. Entonces sí tiene que ser una meta mantener la inflación hacia la baja. El PASIC no ha funcionado, Mario, porque el PASIC estaba enfocado a reducir básicamente la inflación de 24 productos básicos. No ha funcionado. Ahí están los datos. Y la expectativa es que cerremos este año en 7.66, que 68, que tampoco es una buena noticia. Y las tasas pueden llegar al 10%. Con una tasa del 10%, que es lo que yo decía Ciro en la mañana, ¿qué proyecto rentable? No, o sea, ninguno. Tú como empresario... No hay. No, es que no hay. Me estaba acordando, Mari Carmen, ahora que hablabas de este pues, micropacto, pues aquellas épocas, ¿no? De Miguel de la Madrid y que era miércoles de pacto ahí con Arsenio Farel, ¿te acuerdas? En la Secretaría del Trabajo y todo, pero es que yo no había tenido, digamos, motivo para recordar esa situación, sino hasta ahorita con estas cifras. Mira, los pactos de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari, que fue cuando se hacían, funcionaron porque iban todos los sectores, obrero, campesino, gobierno, sector privado, se sentaban y entonces iban sector por sector. Oye, yo en el pan tengo este problema porque está subiendo el trigo, entonces bueno, y tenían precios controlados, tenían precios tope, precio pacto. Y entonces, ¿tú qué decías? No sube tampoco el salario más que lo que autoriza el gobierno. Y entonces, poco a poco se fueron con precios controlados y con precios pactos, controlando y bajando la inflación. Sí. Yo creo que si esto no baja, el gran riesgo es que el gobierno empiece a tener topes en precios sin tenerlos negociados. ¿A qué funciona el pacto? Porque en todos los sectores. Y de repente dices, mira, yo en el sector automotriz los precios de las llantas se me subieron mucho, entonces, bueno, vamos a bajar el precio de la llanta, vamos a dejar que suba. Y tú todo el periódico tenía precio pacto, ¿te acuerdas? Uy, hasta eso sí, todo, claro. Es que los que no se acuerdan son los que tienen menos de 40 años porque no lo vivieron. Vivieron ya con una inflación baja. Entonces, nosotros que sí, bueno, yo que soy mucho mayor que tú, pues claro que me acuerdo de las inflaciones. No podíamos comprar absolutamente nada a plazos. No existía el concepto de tasas de plazos sin intereses. Eso llegó por la estabilidad. Ok. Oye, qué esperanzas, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna inflación del sexenio de Miguel de la Madrid, de la de algún año? Pero creo que, no sé si llegó a los 157% en el 89, en el 87. Ahora, para que la audiencia no piense que exageramos, pero es que no habíamos tenido esas condiciones hasta que Ernesto Zedillo fue el que regresó a las de un punto, ¿no? Sí, cuando empezaron, o sea, con Salinas, con Miguel de la Madrid. Empezaron a bajar los pactos, fue el último pacto, llegó Salinas de Gortari y siguieron con los pactos que implicó que el gobierno se cerrara el cinturón y empezara también a vender empresas en famosas medidas neoliberales. Ahorita ya el gobierno está teniendo una actitud muy sensata en el manejo de las finanzas públicas, muy sensatas. Entonces ahorita un pacto que además la inflación es importada. En la de 76 y 82 era producida por el gobierno que gastaba más de lo que tenía. Si tú gastas más y te endeudas con tu tarjeta de crédito más de lo que ganas, pues vas a tener una inflación y vas a tener un déficit. Y el gobierno fue un irresponsable. Entonces ya cuando empezó con Salinas de Gortari a ser más responsable en el manejo de las finanzas públicas y con Zedillo y se mantuvo con Fox y con Calderón y con Peña Nieto y con López Obrador, se ha mantenido esta estabilidad en las finanzas públicas, hay que reconocerlo. El único año que tuvimos un desborde fue el 95. Es correcto, con ese famoso error de diciembre que fue diciembre 94-95. Mari, pues muchísimas gracias, Mari Carmen Cortés. Gracias a ti, Mario. Gracias, un beso a todos, saludos. Igualmente.